Hola muchachos, buen día. Vamos a iniciar con la primera clase que es base de datos no relacional. Ese es el primer tema. La materia es base de datos para cómputo en la nube. ¿Ok? En, Como primer punto a tratar, debemos de empezar a entender qué es una base de datos no relacional o en su caso lo pueden investigar como BD no SQL. Significa lo mismo. ¿Podemos nosotros entrar con esta materia en un pequeño conflicto? ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a diseñar bases de datos relacionales donde tenemos las tablas definidas, tenemos las relaciones, tenemos llaves primarias, llaves foráneas, las cuales van uniendo y van enlazando las diferentes tablas para que al final de un todo tengamos un resultado concreto a lo que queremos llegar. ¿Ok? Las bases de datos no relacionales no funcionan de esta manera. Existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos ir diseñando las tablas, las relaciones, si le podemos llamar de cierta manera. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Hay una unidad específica en la que vamos a llegar a crear las bases de datos, a diseñarlas y a manipularlas. Por lo pronto, el primer tema únicamente es entender a qué se refiere una base de datos no relacional. Les voy a leer una pequeña definición que podemos encontrar en el manual. Aquí tenemos toda la información, incluso ustedes igual pueden buscar más en línea. Algo que yo les recomiendo es que traten de buscar información en páginas que estén en inglés, porque al ser una nueva corriente en el desarrollo de las bases de datos, en español es muy poca la información que tenemos ahora. Les leo, dice, las bases de datos no SQL están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Leyendo por ahí un documental, un pequeño archivo, eh, nos damos cuenta que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, todo este tipo de aplicaciones en la cual se necesita una redundancia de información para que los artículos, videos, imágenes, cualquier cosa que se publique sean virales, se necesita que la base de datos sea redundante, es decir, que se repita muchas veces para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. En, pues si nosotros hablamos de redundancia, aquí viene la primera contradicción. ¿Por qué? Porque en una base de datos relacional normal con la que nosotros trabajamos, no debería de haber redundancia. Los datos deben estar bien definidos, ¿sí? Hay un esquema y niveles en los cuales nosotros vamos diseñando de manera muy orgánica nuestra base de datos relacional, a diferencia que en la no relacional, que es la que estamos trabajando ahora, en la idea es de que haya esa repetición de información para cierta, ¿cómo les puedo explicar? Para cierto, para cierto target que se quiera alcanzar. Por ejemplo, en Facebook, si yo quiero viralizar un video, es importante que exista la redundancia, es decir, que mucha gente al mismo tiempo esté viendo la misma información desde diferentes formas. Entonces, la base de datos no SQL permite esto, la redundancia de información. Fíjense, dice, el registro de un libro generalmente se almacena como un documento, ¿sí? En esta parte, nosotros sí se van a dar cuenta más adelante en la estructura cuando estemos trabajando, que ya no se declara, por ejemplo, ID, nombre, apellido. Esa parte se empieza a omitir y va directo como un blog de notas toda la información que se necesita, y mi manejador no SQL tiene la capacidad de
registrar lo que estamos nosotros insertando y estructurarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto que debemos de tener nosotros como primer acercamiento es que debemos dejar a un lado el pensamiento relacional al no relacional. Habrán conceptos que tal vez sean similares porque estamos hablando de base de datos, pero habrán otros que son totalmente diferentes. Entonces, sí les pido que además de la información que tenemos en el manual, investiguen un poquito, vean videos por allá, traten de buscar, les digo, información que esté en inglés porque es la información más completa para que ustedes puedan tener su propia definición de qué es una base de datos no relacional.